adiestrando a esos hijos, que los está educando, que los está instruyendo. Y entonces esos hijos tienen que aprender a reconocer paternidad. ¿Estamos de acuerdo? Dios es el padre de su espíritu, el pastor es el padre de su alma, su padre biológico es el padre de su cuerpo. Amén. Entonces yo le instruyo para que usted reconozca paternidad, que tiene un padre espiritual. Amén. Padre del alma. Y que tiene un padre del espíritu también. Entonces cuando uno es hijo, uno tiene que ser instruido, uno tiene que ser enseñado, tiene que ser educado también. Se le tienen que enseñar buenos modales a uno, hermanos. Se le tiene que enseñar buen comportamiento a uno, buenas actitudes. Mire qué importante. Fíjese que yo pienso que el que no es educado es porque no quiere, hermano. Hay muchos medios. Fíjese, mi esposa siempre escucha, ve a veces un programa que siempre tocan temas muy buenos. Tenemos que enseñar a usted que usted es un hijo, usted es una hija. ¿Cuántos son hijos aquí? Amén. Entonces, al entender que usted es una hija, un hijo de Dios, usted tiene que entender ahora, bueno, como hijo, ¿qué capacitación estoy recibiendo? ¿Se ha fijado que la Biblia dice, si vuestros padres, sus padres, dice, si ustedes le piden un pan, dice, no le va a dar una piedra? Si le pide, dice, fíjese qué tremendo es esto, cuando le piden pan, dice que le tiene que dar pan. Y entonces está hablando de cómo un padre tiene responsabilidades hacia sus hijos. Si ustedes, siendo padres, dice, saben dar buenas dádivas a sus hijos, dice, fíjese, Dios hablando eso, Jesús. ¿Cuánto más, dice, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a aquellos que se lo pidan? Entonces, cuando usted pide el Espíritu, usted está pidiendo ser adoptado como hijo del Padre de los Espíritus. Mire qué tremendo, hermano. Y fíjese que cuando el apóstol Pablo habla la carta a los romanos, el apóstol Pablo dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son llamados hijos de Dios. Entonces quiere decir que usted tiene un padre de su espíritu, tiene un padre de su alma y un padre de su cuerpo. Entonces cuando un padre biológico no cumple con su papel de padre, entonces el padre del alma tiene que cumplir ese papel en la iglesia y enseñarle, instruyéndolo, capacitándolo. Fíjese qué importante. Entonces miren, este es un tema que hoy lo voy a empezar y la próxima que venga lo voy a terminar. Como el día de mañana primero yo no sé hasta dónde voy a llegar si Dios me da la vida, pero traigo otro tema que este lo voy a empezar, no sé cuándo lo voy a acabar. Igual, pero el asunto es irlo instruyendo, de manera que usted diga, cada vez que vengo a la casa, el pastor me da un pan. Qué bonito. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, hermano. Fíjese que en Guatemala, ya ve que los países ricos siempre han apoyado a los países pobres, no del todo, ¿verdad? Pero sí en parte. O a veces los bienes no llegan porque se quedan, usted ya sabe dónde, ¿verdad? Y hermanos, me acuerdo que siempre que iba a la escuela me daban un pan. Llegaba el momento del recreo y nos daban un pan y nos daban un atole nutritivo. Porque se cree que estos países son los países más pobres y que hay mucha desnutrición muchas veces. Entonces se trata de alimentar y de nutrir. Entonces cuando usted viene a la iglesia, ¿qué usted espera? ¿Sentarse y quedarse así con la boca abierta y no le echemos nada? ¿Qué espera usted? No, pues usted tiene que esperar algo, ¿sí o no? Sí. Cuando usted venga a la iglesia, usted tiene que decir, no, yo quiero pan. Fíjese que hasta la Biblia dice, traed los diezmos al alfolí, ¿y qué dice la Biblia? Y haya pan en mi casa. Dice, esta es la casa del Señor. Aquí tiene que haber pan. Cada vez que usted venga. Y que usted diga, qué hermoso sentí que la palabra entró en mí. Sentí algo glorioso. Y miren, yo oro, Señor, que yo no solo hable, que tu palabra entre y haga la obra en cada vida. Entonces, mire, clases de hijos. Bueno, en esto vamos a ver los hijos brefos. ¿Cuáles son esos hijos? Dice, brefos es de afinidad incierta, pero dice, es infante.
es propiamente no nacido, dice. Literalmente o figurativamente dice niñez, niño, criatura. Cuando dice propiamente no nacido, ¿sabe por qué dice eso? Porque Jesús ya estaba en el vientre de María y no había nacido, pero ya estaba en el vientre. Y cuando dice niñez o niño, dice un hijo nos es dado, un hijo nos es nacido. Entonces ahí ya lo pone la Biblia, ya en el sentido de que cuando habla aquí la palabra brefos, dice que es la niñez, es un niño, es una criatura, un brefos. Para que usted diga, ¿qué es un brefos? Un bebé. Bueno, en Lucas 2:16, mire cómo dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José. ¿Y a quién más hallaron? Y al niño acostado en el pesebre. Y al niño. ¿Dónde? ¿Pero a quiénes hallaron? A María y a José. ¿Y a quién más? ¿Y dónde los hallaron? Cuando sea nacido. A ver, ¿dónde los hallaron? Así dice. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José. Los hallaron. Y después, y al niño dice acostado en el pesebre. Es que si usted lo lee rápido, usted dice, ¿los tres estaban acostados en el pesebre? Va a decir, entonces sí creo en el brefo, va a decir usted, porque yo soy niño, va a decir usted. Y entonces los hallaron acostados en el pesebre, porque cuando dice a María y a José, se pone una coma. Y entonces después dice al niño acostado en el pesebre. Fíjense, hermano, que donde está hablando el niño acostado en el pesebre, está hablando que lo encontraron en una condición de humildad. Mire qué importante es eso, hermano. Que nosotros entendamos, aquí hay niños en la iglesia y hay niñas. ¿Estamos de acuerdo? Que no han madurado, no han crecido. Entonces se puede decir niños en una condición de humildad. Eso ya es bonito. Que uno diga, son niñas, son niños, pero son humildes. Aceptan que se les ministre. Aceptan que se les alimente. Y no dicen, pero es que yo creí que yo era un joven. No, todavía dice, si eres un brefos, eres un niño. Puede ser todavía incubado en el vientre de la madre, ¿verdad? Pero no ha nacido. Por eso es que la palabra brefos da varios sentidos de la palabra niño. Niño en el vientre, niño ya nacido y niñez y criatura, ¿verdad? Eso es lo que dice. Entonces cuando habla, dice que vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Oiga, hermano, qué tremendo la condición donde lo encontraron. En una condición que usted dijera, qué bárbaros, todos cuando van a tener un bebé se preparan con una cuna, ¿verdad, hermanos? Y si es posible la compran bien bonita y acolchonadita. Pero aquí, hermanos, no prepararon cuna. Nació en un pesebre, en una condición humilde. Entonces, pero eso no fue algo para que a ellos los perturbara. ¿Sí me entiende? Quiere decir que hay cosas que no te deben de perturbar, sino que debes de entender cómo se dieron para que tengas un buen crecimiento espiritual. Si no tienes entendimiento de cómo ha sido la condición de tu vida, puede hacer que te amargues, puede hacer que te enojes con los demás y no puedas asimilar el por qué a veces se te dice cómo fue tu niñez. Mire, yo cuando mi mamá dijo, cuando tú naciste, yo dije, este es pastor. Yo dije, pero yo no lo supe hasta que Dios me llamó al ministerio. Le mandé una carta, mamá, fíjese que Dios me llamó al ministerio y me voy a predicar la palabra. Y me contesta y me dice, cuando naciste yo dije que tú ibas a ser pastor. Mire, hermano, y que usted dijera, ay, ¿por qué no otra cosa, ¿verdad, hermano? Que hubiera hecho va a ser un empresario. Sí, sí. ¿Por qué su mentalidad fue de esa forma que usted dijera de mis padres, ¿verdad? Pero usted lo que tiene que aprender a entender por qué se han dado ciertos
ciertas cosas en su vida. ¿Cuál es el plan que Dios tiene con usted? ¿Por qué las cosas se dieron de tal forma? Entonces aquí vamos viendo que en Jesús nace en una condición humilde, pero ese era el plan de Dios. Bueno, entonces eso es lo que la Biblia nos habla acerca del niño brefos. Ahora mire, dice que los niños brefos están expuestos a la muerte. Y entonces mire, Hechos 7:19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Miren, hermanos, cuando se habla de un niño brefos, se está hablando de aquellos que fueron expuestos a la muerte. Hermanos, uno no habían ni nacido y ya traían la sentencia de muerte, hermano, ya lo estaban amenazando con muerte. Fíjese, un ejemplo, cuando Moisés nace en Egipto, hermano, podríamos decir que su madre está embarazada y sale el edicto del rey. Todo bebé que nazca debe morir. Mire qué tremendo, como que hubieran dicho, pero ¿por qué? ¿Por qué si lo he concebido con mucho amor? Podría decir su mamá, ¿verdad? Pero si yo ya hice planes con él, ¿por qué lo van a matar? Y lo escondieron, hermano. Y lo escondieron para que no llegara la muerte a él. Mire qué tremendo. Entonces, quiero que vaya entendiendo el sentido de esta palabra griega, brefos. Brefos es la palabra que habla acerca de cierta clase de niños que nacen en ciertas condiciones. Podríamos decir unos con ciertos privilegios, otros no con tantos privilegios. Entonces, cuando hablamos, hermanos, dice que están expuestos a la muerte. ¡Qué tremendo! ¿Se imagina, hermanos? Bueno, aquí vamos también a ministrar un poco. Que cuando alguien de ustedes estuvo en el vientre y su madre le dijo a su papá, abórtalo. Y que usted, después de que no le abortaron, pero tuvo amenazas de muerte, usted dice, ¿pero por qué me hicieron eso? ¿Por qué me querían matar? Hubieran planeado bien su vida antes. Y no decir, lo vamos a matar porque no lo estábamos esperando. Miren, hermanos, hoy se dan casos bien tremendos, hasta dentro de las iglesias. Donde hay muchachas que dicen, híjole, pero si somos novios, híjole, pero quedé embarazada. Y el muchacho le dice, yo no estoy pensando en casarme ahorita. Casémonos, le dice ella, para que no se vea mal y así no lo aborto. No, abórtalo. Si no te dejo, le dice. Entonces la muchacha no hay qué hacer. Se siente en una encrucijada y no le dice a sus padres y va y aborta. Sí. Hermano, qué terribles situaciones. ¿Se imagina? Ese es un brefos que desde el vientre son amenazados de muerte. Entonces, hermanos, si una joven, mire, hoy, hermanos, hay tanto libro cristiano donde si la persona se siente no apoyada en un embarazo, le dicen, mira, si no lo quieres, no lo mates, tenlo. Hay mucha gente que no puede tener hijos y anhela un hijo. ¿Te imaginas que ese niño va a caer en esas manos? Lo van a querer muchísimo. Y ya no te preocupes por abortarlo, porque vas a quedar atada a una maldición. Mire qué tremendo, hermano. Entonces ahí donde nosotros entendemos lo que es un niño brefos, que lo aborten o que está sentenciado a muerte desde el vientre. Entonces esas son las cosas que vivieron el pueblo de Israel, hermano. Vivieron situaciones bien difíciles y las vivió también Jesús. Porque también Herodes levantó persecución contra todos los niños, hermanos, y que los mataran. Entonces lo que hizo José, oyó la voz del ángel que le habló en la noche y le dijo, vete a Egipto
y se fue para allá hasta que este hombre se murió, regresó a Israel. Sí, amén. Entonces aquí es donde nosotros ahora tenemos que pensar que la vida no es nada más decir hago esto, porque cuántas veces pasa, hermanos, que hay muchachos que a veces piensan que están enamorados, pero no están enamorados, están apasionados. Cayeron en pasiones carnales porque empiezan con besos y con caricias y con manoseos y tanta cosa, que al rato tuvieron sexo. Sí, amén. Y entonces ahí es donde se caen situaciones difíciles, por lo cual usted, como madre, aconseje a sus hijas, si tiene hijas. Y si tiene hijos, también aconséjelos. No vayas a hacer una torpeza, porque siempre se cree que el hombre es hombre, el macho es macho, ¿verdad? Y él no pierde nada, dice. La que pierde es la mujer. No, también pierde. Porque queda atado a maldiciones si hace cosas que no son correctas. Entonces es ahí donde podríamos decir, joven, en tu vida tienes que pensar bien cómo llevar tu vida de manera que agrades a Dios. Y no solo que pienses es que pues mi cuerpo me pide, es que pues mi cuerpo tiene deseos. Claro, si Dios no creó robots. Hoy se habla de la inteligencia artificial, pues ¿usted cree que ellos van a tener sentimientos? No, no tienen sentimientos. Pero usted como humano sí. Y entonces decir, entonces, ¿qué hacemos con los deseos? Es ahí donde tienes que aprender cómo aprender a sujetar tu cuerpo, cómo aprender a canalizar esos deseos, no en un sentido de que te perviertas o caigas en situaciones que no son correctas fuera del matrimonio, sino que si realmente dices, bueno, yo mejor me caso, pues pídele a Dios tu esposo o tu esposa. Pero no empieces a hacer cosas que no sean correctas y que no agrades a Dios con ese comportamiento. Hermanos, vivimos en un tiempo, y no se debe asustar por lo que le voy a decir, porque afuera se dicen peores cosas, donde la masturbación no es pecado. Eso dicen, hasta algunos predicadores dicen que la masturbación no es pecado. Sí es pecado, porque se está cayendo en una idolatría, porque el ser humano se está formando imágenes en la mente. Y está cayendo en una práctica de idolatría sexual. Y está cometiendo pecados que lo van a llevar a la muerte. Muerte espiritual. Entonces, por eso mismo es que si usted viene aquí, no hombre, yo le voy a tener que decir, ponte a orar. Es normal que te den deseos. Ay, pero ¿y qué hago? Dijo por ahí un pastor, la masturbación no es pecado. Se reprenda al diablo. Y dije, ¿cómo que no es pecado? ¿Sí es pecado? Porque estás cayendo en idolatría. Mire, usted va a decir, híjole, ¿por qué no me lo dijeron antes? No, pues aquí se lo estoy diciendo yo hoy. Sí, para que no caigan, porque existe en la mujer y existe en el hombre. Entonces ahí es donde tenemos que dar una situación donde usted diga, Señor, yo quiero ser consagrado a ti. Ayúdame, Señor. Empieza a vivir una vida donde hagas deporte, donde ores todos los días, donde estudies la palabra de Dios, donde busques almas necesitadas que necesitan de un consejo de la palabra de Dios, de conocer a Cristo. Ocúpate en algo, no estés de ocioso solamente. Y entonces no vas a estar cayendo en esas prácticas. Y si eso pasa, no caigas en la situación de que porque llegue ese deseo vas a concedértelo. No. Aprende a tener control de tu cuerpo y un dominio sobre su cuerpo. ¿Cómo dice la Biblia? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice, ¿verdad? Sino de poder y de dominio propio. Pues hágale así, mire. Dominio propio. Sí puedo. ¿Sí se puede o no? Sí, hermano. Sí. No hay que decir que no se puede. Entonces, ¿en quién hemos creído? Hemos creído en el Dios Todopoderoso, ¿sí o no? Entonces tienes que ver una situación. ¿Cómo aprendemos a tener dominio sobre deseos y sobre nuestros miembros y nuestro cuerpo? Cuando ayunamos. Cuando nos sometemos a Dios. Entonces la carne se empieza a debilitar y empezamos a tener un control y un dominio sobre deseos impuros. Ya no cedemos tan fácilmente. ¿Por qué? Porque el Señor nos está equipando, nos está adiestrando. Amén. Y entonces ahí nos vamos al punto de niños. Usted va a decir, pero pastor, eso es para niños. No, niños brefos. ¿Pueden haber niños con bigote y barba aquí?
Sí. Bueno, aunque no tengan bigote y barba. Pero también pueden ser niños, ¿verdad? Y que tengan 20 años. Sí, porque cuando uno nace de nuevo, es cuando uno es un niño. Ahí está empezando una nueva vida. Y en esa nueva vida hay que corregir los males que ha traído uno. Los fracasos, las derrotas, todo eso hay que corregirlo. Y entonces vamos a empezar a levantarnos y a vivir de una forma que agrademos a Dios. Y a veces me meto, o Dios me mete en otros puntos, ¿verdad? Por eso a veces no puedo terminar mis temas, hermano. Mire, bueno. Entonces, están expuestos a la muerte. Es cuando uno entra en condiciones, mire, es como decir, ¿cómo dice la Biblia? ¿Qué dice? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú te imaginas, eres una niña sana, un niño sano, que en tu hogar te educaron bien, te educaron de una forma limpia, bonito, te instruyeron bien, pero empiezas a tener amigos que no son los indicados, te van a decir, mira, un cigarrito, sabe a canela, sabe a hamburguesa. Cuando tienes hambre y no tienes para comprar, sabe a hamburguesa. No, hombre, te llena cuando fumas. Mentira. Es un engaño del enemigo. ¿Y a qué sabe? A nada, a humo. Sí, hermano, a humo sabe. Entonces, si eres inteligente, vas a decir, estas amistades no me convienen. Empiezan a tener ciertas pláticas que no son buenas, te están corrompiendo. Entonces tú tienes que pensar y ser inteligente y decir, yo creo que estoy eligiendo malas amistades. Tengo que apartarme de esas malas amistades porque están corrompiendo mis buenas costumbres. ¿Cómo dicen allá afuera? Dime con quién andas y te diré quién eres. Mire qué importante eso, hermano. Hay que aprender a leer. Mire, uno debe saludar a todas las personas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea, ¿verdad? Pero no por eso se va a ir uno a hacer lo que ellos hacen. Tiene que uno cuidarse, hermanos, de una manera que uno no caiga en muerte. Si de por sí estamos amenazados de muerte siempre, entonces debemos de cuidarnos de permanecer vivos para Dios, ¿verdad? Bueno, esa es una de las partes del niño brefos. Ahora, dice que el brefos oyen la voz del pastor. Oiga eso. Los brefos oyen la voz del pastor. Ahorita voy a entender qué es un brefos. Según Lucas 1:41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos que los brefos, los niños brefos es uno que está en el vientre también? Juan el Bautista estaba en el vientre de Elizabeth cuando María dio la salutación. ¿Y quién habló por la boca de María? El buen pastor. ¿Quién estaba en el vientre de María? No los oigo, hermanos, por favor. Jesús, y Jesús es el buen pastor. Entonces quiere decir que los brefos tienen que aprender a oír la voz del pastor. ¿Quién es un brefo? Un bebé en el vientre, un niño, ¿verdad? Bueno, entonces dice, deben también de ser discípulos. Según de Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Entonces miren, hermanos, esto es importante. Persuadirse uno de quién uno ha aprendido lo que uno tiene en la vida. Eso es importante. ¿Por qué? Porque, fíjese, yo una vez escuché al apóstol cuando yo estaba recién llegado de Benecer, y dijo el apóstol Sergio, la Navidad, dijo, es diabólica, dijo. Hasta brujería y hechicería tiene la Navidad. Ay, dije yo, tan grave así es la Navidad, dije yo. Porque uno, cuando está en iglesias tradicionales, uno cree que Navidad es bien bonito, hermano. Y ahora le voy a preguntar, ¿será que en la Navidad se mueve algún espíritu en la Navidad? ¿Usted qué cree? Que cuando se oye, din don dan, din don, ay, qué bonito se oye, ya se siente que estamos en la noche de Navidad, dicen algunos, ¿verdad?
No, y una vez me dijo un hermano, ay hermano, hasta qué rica es la comida en Navidad, me dice. Y el cielo qué bonito se pone, me dice. Yo digo, qué marciano está este, dije yo, porque el cielo no tiene ningún cambio por Navidad. De que sí promueve un espíritu bien fuerte, sí es cierto. Porque no ve que hasta cuando los ponen películas y ponen música, hablan del espíritu de la Navidad. Entonces quiere decir que la Navidad tiene un espíritu que la promueve. Y es un espíritu de brujería. Mire qué tremendo, hermanos. Que uno diga, ¿qué se mueven en las películas que sacan de Navidad? Unos chaparritos así, orejones, picudas las orejas, narizones, ¿sí o no? ¿Cómo se llaman esos? Una vez un policía de seguridad me contó, Don, me decía, fíjese que yo estaba cuidando en una cantina y la cerraron porque mataron a uno. Pero el dueño dijo, se acabó, dice, vamos a quemar todo esto, y empezó a quemar ciertos muñecos de duendes que tenía. Y cuando se echaron al fuego yo me quedé asustado, dice, porque gritaban. Y se movían, dice, bien feo. Ay, dije yo, sí, esto tiene brujería. ¿Sí? Entonces ahora cuando usted ve una casa que tiene todo eso, quiere decir que practican esas cosas. Entonces, miren hermanos, ahí usted va a decir, híjole, qué tremendo. Entonces, aquí donde la Biblia dice, cuando Pablo habla a Timoteo, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. El apóstol Pablo había enseñado, había preparado, había instruido bien a Timoteo. Y le dice, pues persuádete bien, mira, y quiero que te persuadas bien sabiendo de quién has aprendido. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que hay iglesias que hacen cada cosa que uno dice, celebran hasta posadas, hermano? Y usted dice, bueno, ¿y el pastor hace eso? Pues sí, el pastor las promueve. Entonces, ¿qué está haciendo? Está promoviendo idolatría. Entonces aquí es donde si uno es un bebé espiritual, mire, también va para el bebé espiritual. Cuando usted es bebé espiritual, un bebé espiritual puede tener 20 años, ¿sí o no? Sí. Puede tener 30 años, Sí, amén. puede tener 50 años. Amén. Y como nunca creció espiritualmente, pues los años van pasando. Y es un bebé de una edad tremenda. Y dice, pero ¿cómo? ¿Cuántos años tiene que ser cristiano? 20 años, dice. 20 años. Y no ha aprendido nada. Y no ha crecido. Y no ha dado fruto. Y no ha cambiado. Dice uno, está grave. Entonces, ¿con usted el evangelio pasó de noche o cómo estuvo la cosa? Sí, hermanos, mire, entonces aquí es donde Pablo dice, mira, tú si eres un bebé espiritual tienes que aprender. Es lo que está diciendo aquí. Pero persiste tú, dice, en lo que has aprendido. Entonces, hermanos, si a uno viene un pastor y le enseña conforme a la palabra, va a decir uno, no, yo no me aparto de lo que aprendí. Mi pastor me enseñó esto que está aquí en la palabra. Y si me lo enseñó torcido, entonces va a venir otro pastor y le va a corregir. Esto no es así. Esto es así. Hay que entenderlo. Entonces tú aprendiste. Y lo que aprendiste, debes de saber de quién lo aprendiste. ¿Se ha leído usted en la carta a los hebreos que dice, imitad a vuestros pastores, dice, pero observad cuál haya sido el resultado de su conducta, dice. Y cuando hayas entendido cuál haya sido el resultado de su conducta, dice, imita su fe, dice. Si su conducta fue buena, imita su fe, dice la Biblia. Entonces tienes que entender de quién aprendiste. De un buen pastor. Mire, sí, eso es importante. De un buen pastor que siempre está orando y la palabra. Esto dice la palabra. Y usted, pero no lo entiendo. No, pero es que tiene que entenderlo. Es así, mire. El Espíritu lo trae así. Así, tómelo como el Espíritu se lo está dando. Ahora, 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire, hermano, en la iglesia donde yo me convertí pasaban cosas bien raras. Hermanas que se desmayaban y que caían al piso, hermano.
y empezaban a llorar y que estaban en el cielo. Y yo, desde que yo era un bebé espiritual, yo agarraba la palabra, toda hora estaba estudiando. Y cuando había cosas que no me parecían, iba a la librería y me compraba un compendio bíblico que me explicara por qué dice la Biblia tal cosa, un diccionario bíblico. Y yo decía, es que eso que está pasando no me convence. Y le grababan casetes, y vendían mucho cassette de eso. Y yo decía, pues que eso no está bien, eso no se ve bien. Y era un bebé espiritual. ¿Qué dice Pablo aquí a Timoteo? Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que un brefos, un bebé espiritual, ¿cómo se debe alimentar? Con agua de color rosa, color piña. ¿Cómo le dicen? Culé, le decían antes, ¿verdad? Tan, ¿verdad? ¿Con qué se alimenta usted? Yo molestaba a mi mamá y le hacía broma porque mis padres tuvieron farmacia que yo era niño. Tenía unos botezotes de leche ahí, hermanito. Y yo le decía, usted puro café me daba a mí, le digo yo, en lugar de darme leche. Ay, no digas eso, si tu papá me daba unos botes grandes de leche nido para que te diera, pero yo bromeando para hacerla repelar, ¿no? Pero imagínese, hermano, si a un bebé se alimenta sin leche y usted le pone agua de horchata para que el niño piense que es leche, y el niño se la va a tomar, pero va a llorar cada vez que se la tome. No se ha fijado que hay niños que la mamá le pone Coca-Cola en el biberón, y el niño a veces algunos se ríen, hermano, cuando toman Coca-Cola. Dice, ya no va a comprar leche, dice. Ahora imagínese, ¿cómo va a crecer ese niño? Con una malformación, desnutrido, con huesos débiles. ¿Por qué? Porque, hermano, no lo alimentaron correctamente. Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Quiere decir que si nosotros queremos crecer espiritualmente, tenemos que apegarnos a la palabra. ¿Se acuerda usted cuando el apóstol Pablo hablaba acerca de la palabra? Decía, yo les quise dar leche, dijo. O yo les quise dar vianda, dijo. Pero no les pude dar vianda porque no erais capaces todavía, dice. Les tuve que volver a dar leche, dice. Quiere decir que la leche es para un bebé. Y cuando ya sale de la etapa de bebé, le tienen que quitar el biberón, hermano. Ay, pero hermano, están consentidores, hermano. Chamaco, ya está bigote y barba le está saliendo. Y todavía así que están jalándole, ¿verdad? No me lo va a creer, pero había una hermana que me hacía enojar tanto a mí, hermano. Tenía un chamacote de 12 años, hermano. Va a pensar que me lo estoy inventando, ¿eh? Ahí está mi esposa, es cierto lo que le digo. Se lo ponía aquí, el chamaco se le tiraba en las piernas como que fuera un bebé y se lo pegaba aquí a que le mamara. Ay, decía yo, hermana, no haga eso, le decía yo. El chamaco ya tiene que comer, le decía, no estar chupándole ahí. ¿Qué le puede dar usted ya? Le digo, usted ya no tiene leche, le decía yo. Y él ya no está de tomar leche también, le decía. El agarrar las Escrituras desde temprana edad, eso es leche que nos va a nutrir, que nos va a preparar, que nos va a capacitar. Un niño, hermano, bien alimentado, es un niño que va a crecer. Hace poco me vio uno por allá en Morelos, hermano, con mis hijos. Ya los conocen ustedes, ¿verdad? Hay estos flaquitos, vienen mis hijos así, mire aquí, que a los hermanos les den tacos de cecina para ver si engordan. No, hermanos, así, mira. Y me dice un chaparrito que, oiga, dice, ¿son sus hijos? Sí. Ay, dice, tan chiquitos, dice. Y más que uno levanta pesas, un brazote es así, mira. Un día le cuento. Papá dice, párate ahí. ¿Qué vas a hacer? Tú párate ahí, hombre. Me dice.
Ah, no, le digo, eso no. Me quiso agarrar de su pesa, hermano. Es cierto que yo peso como 25 kilos, ¿verdad? Pero él quería hacer ejercicio conmigo. Y me agarra, hermano, y mire. Ya, bájame, hijo, les digo. Vas a dejar caer alguna vez, estaba risa y risa, ¿no? Pero, hermano, dijo, ¿qué fuerza tiene este, Dios? Un día ya no podía mover una roca y le digo, ayúdame, no, pero hasta un lado, si yo la muevo. La agarré. Ah, dijo, qué fuertes están los hijos de hoy, dice uno, ¿verdad? Estos tomaron más leche que uno, dice uno, ¿verdad? Mire, hermano, entonces, ¿a qué queremos llegar con esto? Ser brefos no quiere decir que es lo peor, es el inicio de un hijo. Nosotros debemos de tener un inicio, ¿estamos de acuerdo? Debemos de tener un principio, donde podamos conocer y entender por dónde se pasa cuando uno es niño, qué etapas son las que uno vive. Fíjese que cuando yo era niño yo quería ser grande, porque en mi pueblo había un cine, no sé si se lo conté, y hermanos, y era la pirinolita, así me deben ver como ver a Enoch, tremendo, hermano. Venía una pareja y me les metía por el medio, que el chino no me viera, un chino era el que cuidaba la puerta. Y adentro en lo oscuro no me ve. Malvado chino llegaba con la lámpara, mire, como que sentía que alguien se le coló y me sacaba de la oreja. Algún día voy a ser grande, decía yo. Algún día voy a ser grande. Y uno desea ser grande cuando uno es niño, porque hay privilegios que uno no puede tener como niño. Entonces, esto es lo que tenemos que ver con el niño brefos, que es el que está en el vientre, es el que sufre amenazas de muerte, pero también es el que oye la voz del pastor. Es el que debe ser discipulado. Ser discipulados, que quiere decir que hay que sellarle la ley, hermanos, en la mente, en el corazón, y marcarle el oído. Quiere decir que desde niños el Señor nos da la forma de cómo ser preparados para que no nos descarriemos cuando crezcamos, ¿verdad? No, ¿cómo dice la Biblia? Instruye al niño. La gente piensa que mírenme, disculpe lo que voy a decir, pero la gente piensa que los niños son tontos y que los niños no tienen capacidad de escuchar y de recibir. Ay, hermano, los niños son más listos que uno, le juegan la vuelta a uno. Sí. Y entonces no le dan a veces la capacidad a un niño que debe tener. Mire, le voy a poner un ejemplo. Mi hijo, el más grande, tiene una niña, 5 años. Y la tenía en una escuela de paga para que aprendiera más. Y cuando llega aquí le dice a mi esposa, a ver, ¿sabes hacer sumas? ¿Sabes restar? ¿Sabes leer? Y nada, ¿y para qué estás gastando tanto dinero si no sabe nada? Porque cuando mis hijos estaban como ella, ellos sabían leer, ellos sabían sumar, sabían restar, y en kinder. Entonces uno dice, entonces, ¿a qué van a la escuela? Ah, que jueguen. Hermano, es como que le dijera usted, ¿a qué viene a la iglesia? Que jueguen a la iglesita. ¿Está bien? No, hermanos, aquí usted viene a ser equipado, aquí usted viene a aprender y viene a recibir los milagros de Dios. Amén. Ay. Empecé a las 8, ¿verdad, hermano? Sí, va. Bueno, aquí Pablo está diciendo cómo se prepara un niño brefos, cuál es la forma de equiparlo y de prepararlo, instruyéndolo, ¿verdad? Enseñándole. Bueno, anhelan la leche. Oiga eso, los niños, ¿qué dice ahí? Anhelan la leche. Mire cómo dice 1 Pedro 2:2, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es como un ejemplo. Antes usted compraba leche de establo, ¿verdad, hermano? Hoy ya no le gusta la leche de establo. Hoy compra leche, hermano, que parece agua de arroz. ¿Sí o no? Una leche, hermanos, que ni nata hace. Sí. Y si usted dice, la quiero light, ay, dice uno, ¿qué sabes? No sabía leche, sabía agua. A pura agua nada más. No sabía leche. Entonces ahí es donde la leche puede estar adulterada, porque le quitaron los nutrientes que el niño necesita.
Entonces aquí es donde nosotros tenemos que entender que para que un cristiano recién convertido crezca, sea bien formado, sea bien nutrido en la doctrina, tiene que dársele primero leche. La leche es doctrina. A eso se refiere la Biblia, cuando dice leche no adulterada, está diciendo que no le cambien, que no le quiten, porque muchas iglesias le cambian y le quitan. Si hablamos de los testigos, esos están por la calle de la tristeza, hermano. ¿Sabe por qué? Esos le quitan muchos versículos a la Biblia. Porque como ellos están en contra del saludo a la bandera, le quitan esos versículos. Si quiere tener una bandera, le quitan lo que dice bandera también, porque dice que la bandera es idolatría. Eso no es idolatría. Yo siempre les digo, mira cómo dice aquí. Y tu Biblia no dice así. Y hay muchas cosas que quitan lo más importante. Entonces aquí es donde hemos de entender nosotros. Si una iglesia, cuando tú te conviertes, no te empieza a instruir desde que llegaste, no te empieza a enseñar la doctrina, no te empieza a dar leche desde que llegas, quiere decir que no te va a preparar nunca. Nada más te va a entretener con fiestas, te va a entretener con confraternidades, te va a entretener con la celebración de la Navidad, te va a entretener con posadas, te va a entretener con puras tonterías. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos una responsabilidad de parte de Dios. Equipar al que está recién convertido, alimentarlo bien con la palabra. Desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, deben estar cerca de Jesús. Mire, hermano, los niños deben de estar cerca de Jesús, ¿sí o no? Si alguien aquí es, como un ejemplo, la hermana Clarissa, ella es nueva, ella es un bebé, espiritualmente es un bebé, y no se debe sentir ofendida, porque todos tuvimos un principio. Pero si nos alimentamos bien, crecemos rápido. Entonces, eso es lo que hemos de entender. Dice, los niños deben de estar cerca de Jesús. Lucas 18:15. Traían a él los niños para que los tocase. Lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Versos 18 y 16. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahí entran niños físicos y niños espirituales. A lo que hemos de entender, hermanos. Fíjense que en aquel tiempo tenían la costumbre que a los niños no los dejaban estar en la reunión como a un adulto, los menospreciaban. Entonces, cuando los discípulos los vieron, empezaron a reprender. Entonces el Señor dijo, no les impidan entrar al reino de los cielos. No, de ellos es el reino de los cielos, pero también es del niño que está recién convertido, no de aquel que ya lleva 20 años y no deja de ser niño. No, hombre, no puede ser 20 años y nunca creció, 20 años y nunca se desarrolló. Lo único que supo fue dar problemas. Qué tremendo, ¿verdad? Pero aquí no hay de esos, por eso yo hablo con mucha libertad. Aquí no hay niños problemáticos, aquí pura calidad, hermano. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Yo pensé que usted iba a gritar, aleluya, gloria a Dios, hermano. Bueno, mire, a ver si no me pasé. Anhelan estar cerca de Jesús. Ok, creo que, a ver. Bueno, aquí llegamos al punto donde dice que de los tales el reino. Dice, ahí terminamos con los niños. ¿Qué niños dijimos estamos hablando? Brefos. Son los que deben de anhelar estar cerca de Jesús. Nosotros, si ustedes son niños, deben de anhelar estar cerca de Jesús. Y aunque no seamos niños, debemos de anhelar estar cerca del Señor. Amén. Bueno, ahora vamos a hablar de otra clase de niños. Nefios, no necios, Nefios, niños nefios. ¿Qué es un nefio? Según el griego, un nefio, ahí donde ve G 35:16, es la palabra que estamos buscando en el griego, lo que significa la palabra niño. Pero dice, nefios significa que no habla, infantil, menor, ¿qué más? Ignorante, ¿qué más? No calificado. Pero la palabra no es con la forma de ofender a alguien, sino que es la forma de decir cómo es un niño nefios. Es aquel que no habla,
es aquel que todavía es ignorante porque no ha sido instruido. Entonces ahora mire cómo dice la Biblia: a estos necios, niños necios, se les revelan cosas espirituales. Lucas 10:21. Y a aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mire, al niño necio, es un niño que no sabe hablar. ¿Qué más dice? Que es infantil, que es ignorante, no calificado. A esos son los que Dios les revela. Mire, hermano, qué tremendo. Pero usted, hermano, entonces quiere decir que usted va a decir: yo soy bien ignorante, va a decir usted. Para usted es eso, hermano. ¿Por qué? Jesús dijo: Padre, te alabo porque lo que tiene bastante valor no se lo diste a los sabios y entendidos de este mundo, a los inteligentes de este mundo, está diciendo, sino que se lo diste a los necios, a los niños que todavía no entienden, a los infantiles todavía, al menor, al no calificado, al ignorante, le revelaste. ¿Cómo es que uno llega a dejar de ser ignorante? Cuando a uno Dios le empieza a revelar su palabra. Si no nos revela su palabra, no tenemos un inicio donde nos empiece a revelar su palabra, seguimos siendo ignorantes. Entonces, ¿cuándo dejamos de ser ignorantes? Cuando Dios nos empieza a revelar, a declarar cosas que no conocíamos. ¿Amén? Bueno, aprenden a alabar a Dios. Usted va a decir: pero ¿cómo es que no hablan? Claro, ¿no se fija usted que hay gente tímida, hermanos, que se ríen en silencio? ¿Cómo que se ríen en silencio? ¿Sí es así? Pero ha ruido. Es tímido, ¿sí o no? Pero el que no es tímido grita cuando se ríe, ¿verdad? Entonces, mire, Dios quiere que nosotros aprendamos a alabarlo. Ahí ya no quiere silencio. Ahí Él quiere que se oiga nuestra voz. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. ¿Qué está haciendo? El niño está aprendiendo a alabar a Dios. Era callado, pero ahora ya habla. Y no solo habla, también grita. Mire qué bonito cuando un niño agarra confianza, ¿verdad, hermano? Mire qué importante esto. Mateo 21:16 dice: y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los... Otra versión dice: y de los de pecho, dice. Aquí dice: y de los que maman. ¿Qué dice? Le estaba preguntando: ¿nunca oíste? Ahí llevo 10 minutos. Aleluya, hermano, me faltan 50 todavía. Terminamos bien. ¿No leíste? Mire, entonces quiere decir que un niño no es cualquier cosa. A ver, ¿a quién tenemos aquí más que pudiéramos poner como ejemplo? Está la hermana Claritza, está Teresita. ¿Quién más podríamos decir? ¿Está Suri? Ah, Suria. Nosotros decimos Suria, pues Suria, ¿verdad? Está Suria, es bebé también espiritual. Pero, ajá. Entonces cuando aprenden a alabar a Dios, ¿qué pasa? Dice el Señor: ¿qué no oíste? Que de los niños, de los de pecho, de los que maman, de ellos perfeccionó Dios la alabanza. Entonces quiere decir que llegar al punto de que alguien pueda ser una buena cantora, un buen cantor, no viene tanto, hermanos, de que viene de un padre que es cantor. No, viene de que cómo agarró lo que le dieron, con mucho anhelo, con mucho deseo. Y entonces el que supo ser, el que aprovechó su alimentación, le hizo entender cómo alabar a Dios.
Fíjese que cuando yo oigo que no le sale el canto a alguien bien desentonado seguido, digo, ¿qué está pasando ahí? No está pegado al pecho, no está siendo nutrido con la doctrina, no está siendo alimentado, por eso no le sale el cántico, hermanos, al Señor, que es perfecto. Es muy importante todo eso. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor, en oración, para que las cosas nos salgan como deben de ser. Nos convertimos en adoradores cuando estamos cerca del Señor Jesús, hermano. Mire qué importante esto. Entonces aquí usted tiene que entender que usted, para cantar bien, usted puede recibir un don de canto. Sí. Que Dios le regale el que usted aprenda a alabarlo. ¿Sí me oyó? Que Dios le regale el que usted aprenda a alabarlo. Y que usted diga, Cristo, yo te... ¡Ah, qué bonita voz! Dice, hermanos, hay mujeres que tienen una voz, qué voz tan bonita para cantar. Y no solo eso, hay bendición ministra con lo que canta. Dice, qué bonito. De veras, pero eso ¿de dónde viene? Que están siendo alimentados con la buena doctrina. Por eso aquí dice, no leísteis. Fíjense lo que está diciendo. Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman. Perfeccionaste la alabanza. Nunca lo leíste. ¿Qué quiere decir el Señor? Quiero que entiendan cómo es que se perfecciona el canto, cómo es que se afina el canto, es lo que el Señor está diciendo. Quiero que lo aprendan. ¿Por qué? Porque cuando la persona de veras está tomando esa leche, es cuando está amando a la palabra del Señor, es cuando es usado por Dios. Entonces, miren, hermanos, yo quiero que ustedes aprendan esto y lo puedan entender, porque de esa forma vamos a ser bendecidos. Bueno, esto es el nefios. ¿Sí se está aprendiendo las palabras? El niño nefios es aquel que aprende a alabar a Dios. Pero va a una escuela. No, aquí está su escuela. ¿Dónde más? Al lado de Jesús. ¿Dónde más? Como recibe la doctrina. Ahora mire, aún son inmaduros. Los nefios aún son niños inmaduros. Ahora mire lo que dice 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, dice el apóstol Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo a qué? Como a niños en Cristo, dice. Aunque son de Cristo, pero quiere decir que tienen costumbres que no son correctas. Por eso les dice carnales. Tienen cosas del mundo que no deben ya de tener. Aunque ya son de Cristo, pero tienen que ir soltando esas cosas del mundo que los hace actuar como carnales y no como espirituales. Entonces quiere decir que el nefio es un niño que debería de ser espiritual, pero todavía tiene ciertas reacciones de carnal. Cuando decimos de carnal, hermanos, estamos diciendo que todavía tiene actitudes del mundo, comportamientos del mundo. Dice, hablan, pero aquí todavía Pablo dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Quiere decir que la leche se da cuando es la edad adecuada. Pasando esa edad, hermano, ya no debe tomar leche, porque está demostrando que no es capaz de entender lo que Dios le está dando. Fíjate qué tremendo. Quiere decir que la leche es buena en un tiempo, pero después de ese tiempo dice que no son capaces. Cuando Pablo habla a los hebreos en el capítulo 6, les dice que el que toma leche es porque es inexperto en la palabra, dice. Mire, hermano, qué tremendo. Pero ¿cómo que yo estoy diciendo que doctrina la leche, ¿verdad? ¿Está malo eso? No los oigo. ¿Está mal eso que yo le digo que debe tomar leche? ¿Y está mal lo que diga que es malo tomar leche porque es inexperto? Llegamos a una edad donde leche ya no. Ahora algo sólido. Dejé de ser niño cuando ya entro a lo sólido, ¿sí o no? Entonces eso es lo que tenemos que entender. Un nefios tiene que llegar a un punto donde tiene que entender que ya no debe tomar leche,
sino que debe aprender a tomar las cosas espirituales de un nivel que se le llama comer carne. ¿Qué dijo Jesús? Comed mi carne. Y usted dice, ¿cómo que nos vamos a comer al Señor? Va a decir que somos caníbales. Porque mi carne es verdadera comida. Entonces está hablando el Señor de que cuando se llega a un nivel espiritual se entienden las cosas espirituales. Cuando no se llega a ese nivel, usted quiere estar, y usted dice, aquí no me gusta porque no entiendo. Me voy a ir a otra iglesia donde yo pueda entender lo que predica el pastor. Y usted entiende bien a aquel pastor, y si echa chistes, usted está risa y risa para que le hacen cosquillas, ¿verdad? Pero la doctrina del que debe de ser nefiu maduro, no la entiende. Entonces hay un error, hay un problema ahí. Entonces aquí Pablo está diciendo, mire, el nefiu tiene este problema, que son inmaduros. ¿Qué más? De que no son capaces todavía. Entonces quiere decir que lo que a usted se le doctrine, se le enseñe, se le disipule, tiene que hacerlo capaz de lograr las cosas. Mire, como hoy el hermano Moy, véngase, ayúdenme a orar. Mi hermano Moy está aquí. ¿Qué iba yo a ir para allá? Entonces yo le digo, ponga manos, ponga manos. ¿Por qué? Porque si yo no los pongo a hacer las cosas, nunca las van a hacer. Igual me pasa en Cuernavaca. Hermanos, ustedes ya deben de orar por la gente, deben de ministrar a la gente. Oren por los hermanos. Señor, bendice, póngales manos. Sí, hermano. Es como si hay un herido, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a dejar que se sangre? No lo va a dejar desangrarse, ¿va? Le va a poner un trapo ahí, le va a poner la mano para hacerle presión que no salga la sangre. Porque si no se puede morir porque se va a desangrar. Entonces es ahí donde hay muchas formas donde usted va a demostrar que usted está siendo alguien que está siendo capacitado para hacer cosas mejores. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora mire, dice, hablan, piensan y razonan con inmadurez. 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, ¿qué dice? Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces llegamos a una situación. Yo tengo un hermano que a veces le digo, me causa risa, para decirle, híjole, tú nunca maduraste, le digo. Así se lo digo, nunca maduraste. Tienes cosas como de niño, le digo, todavía. Entonces aquí es donde la Biblia dice que nosotros tenemos que llegar a una etapa donde tenemos que dejar las cosas que son de niños. Mientras estemos en la niñez, hermano, dele muñecas a las niñas, dele juguetes a las niñas. Mire, ahí le va uno. Está bien que las niñas de 12 años se fuguen con el muchacho. Todavía juegan muñecas. Todavía es niña. Y que una niña de 11 años le diga al papá, papá, fíjate que me quiero juntar con tal muchacho. Y el chamaco inmaduro, mocoso, está por allá de 14 años. ¡Hola, suegro! Ay, le digo yo. Y yo le boté una cachetada, le digo al papá. ¿Cómo que hola, suegro, chamaco mocoso? No sabe hacer nada y ya quieres tener suegro. ¿Cómo? ¿Cómo? Es un niño todavía. Van a decir aquí en el pueblo, hay hermanos que aquí, ¿sabe cuánto se fue mi mamá? De 13 años. Y por eso todos van a hacer lo mismo. Aquí está diciendo que cuando ya se llega a la etapa de dejar lo que es de niño y de pensar como un niño, entonces ya se entra a la posición de ser hombre. ¿Verdad que lo dice? ¿Se entiende eso? Entonces ese es el nefiu. El nefiu llega a una edad donde ya no tiene que ser niño. Nefiu es niño, pero tiene que, ahí es donde llega la etapa donde tiene que decir, tengo que elegir qué ser, niño o ser hombre. Hermanos, es triste, pero a veces hay muchachos, hay hombres, yo conocí unos, 29 años,
y tenía esposa, y a cada rato se estaban peleando. Dijo, estos son niños, dije, estos nunca maduraron. ¿Y para qué se juntaron? Mire qué tremendo. Esa es la situación que uno tiene que ver. Si ya entendió que es hombre, entonces tiene que ser instruido como hombre. Para que piense como hombre, para que actúe como hombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el nephew tiene que llegar a esa posición. Bueno, ahora, necesita tener un ayo cuando es niño. ¿Qué es un ayo? A ver, ¿qué es un ayo? ¿Ah? Lo va a alimentar hasta que sea hombre y sea responsable. Ese es un nephew también. Necesita de un ayo, de alguien que lo cuide. Y aquí dice Gálatas 4:1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, dice. Mira, hermano, fíjese que si un niño le dan una herencia, no sabe qué es lo que tiene. Si le dicen, te doy un montón de carritos de plástico por todo tu dinero, está bien, yo tengo un montón de carritos, dice, pero se va a dar todo su dinero porque el otro ya es hombre. Entonces aquí es donde llegamos al punto, debe tener tutores que cuiden de él y de lo que tiene, que aunque es el dueño de todo, pero no sabe todavía cómo tiene que administrar todas las cosas. Entonces eso es lo bonito de tener a Cristo, hermano, porque llegamos a una edad donde el Señor nos dice, tienes que actuar así, tienes que hablar así, tienes que hacer las cosas así, de esta forma. Mire, bueno, son fácilmente engañados. Mire, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados de doquiera, por doquiera, dice, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe usted, hermanos, que cuando una persona no crece espiritualmente, puede ser un niño que lo engañen con facilidad? Hay muchos que se hacen nombrar profetas. Yo soy profeta de Dios y Dios me trajo a este lugar, dice, para que levante la iglesia de tal lugar, y no es nada el hombre, hermano. Y ahí van todos los niños inmaduros siguiéndolo y moviéndose de un lado para otro con el tal que dice ser profeta, que no es profeta. Yo conocí a uno que me dijo, yo soy profeta de llamarada, y usted sabe de qué, así me dijo. Y un día iba por Estados Unidos y se regresó de su bochito a decirme, dice el Señor que así va a ser su camino. Ay, dije yo, lo que me viene es a profetizar, dije yo. Eso no es profecía, dije yo dentro de mí. Fíjense, hermanos, que hay gente que quieren ser profetas, pero no saben cómo ser un profeta. No saben cómo Dios hace hablar a un profeta. No sabe cuál es el equipamiento que tiene un profeta. Entonces, ese es el problema. Dice que por eso dice que son fácilmente engañados y andan de aquí para allá. No tienen un lugar fijo. Cuando alguien es así, yo le digo, usted, mire, hay gente que me ha dicho, pastor, yo quiero que usted sea mi pastor, esta sea mi iglesia. Entonces yo le digo, venga como visita. Y cuando el Señor le hable que esta es su iglesia, yo voy a ver si es cierto que Dios le habló. Y ya lo recibimos, mientras no. Pero es que a mí me gusta, yo me quiero quedar aquí, yo tuve una visión. Sí, pero Dios no me ha dicho a mí nada. ¿Sabe por qué? Porque es hacerme cargo y a saber de quién. Si tal vez nada más dolor de cabeza me va a producir. Ni siquiera leche producen, ni lana, ni nada. ¿Verdad? Entonces ahí uno tiene que entender que un verdadero hijo de Dios debe de establecerse bien en la iglesia, debe de recibir bien la doctrina y debe estar sujeto a un pastor. Y obedecer. Si quiere dar órdenes y no sujetar, entonces uno dice, ¿sabes qué? No te puedo tener aquí porque la verdad me estás causando problemas. Y es ahí donde vamos entendiendo que un nephew dice que son fácilmente engañados. Eso es entender que no se ha cimentado bien en la palabra. Cuando una persona no se cimenta bien en la palabra, puede venir alguien que le diga que es profeta. Yo he conocido tantos locos que dicen que son profetas, hermano. Mire, allá en Yautepec había un loco que decía que era el profeta mundial, decía. Y le mandó una carta al presidente Cedillo, y Cedillo estaba más loco que él porque le contestó. Y me dijo, mira, Marroquín, me dijo, esta es la carta que me mandó el presidente. Está bien, cuando llegue ese momento nos vamos a reunir, le dijo el presidente. Este loco, estaba bien loco, hermano.
De veras, no me va a creer usted que yo diga que nada más decía cierto. No, estaba bien loco. Quedó loco. Y de ahí de la locura que le cayó, diciendo que era el profeta mundial. 3 años duró loco. Yo creo que hasta que se arrepintió, le volvió bien la tatema, hermano. Y le asentó bien. Y ya no estuvo diciendo que era profeta mundial. Se le quitó la locura. Y la gente lo sigue, hermano. Y les cree sus locuras. Mire qué importante es tener una casa, tener un padre espiritual, tener un tutor, tener un ayo, como dice la Biblia, que lo cuide, que lo alimente, que lo guíe y que lo esté instruyendo, ¿verdad? Ese es mi deber. Si no, Dios me va a pedir cuentas a mí. Bueno, ahora mire. Híjole, este ya es el último, pero dice mi esposa que ya se acabó el tiempo. Pero vamos a terminar, todo ese tema lo vamos a terminar. De entender el tema que vamos a estar entendiendo en las clases de hijos. ¿Cuántas clases de hijos hay? Y según las palabras griegas, ¿cómo entenderlos? Porque aquí en lo que yo, bueno, ya no lo voy a, el Paidon ya no se lo voy a explicar. Ese lo vamos a dejar para después. Nos quedamos, terminamos aquí donde dice que ¿qué debe ser? Creo que hasta me fui más adelante, ¿verdad? Que son fácilmente engañados. ¿Y quiénes son esos? Los necios. No necios, los necios. Tiene sus cualidades, pero también tiene cosas que si no se corrigen, puede hacer que la persona sea inconstante, de doble ánimo. Y Dios no quiere que usted sea así, ni yo sea así. Dios quiere que nuestro sí sea así, que nuestro no sea no. Entonces, cuando entendemos las cosas como Dios nos las da, pero para entender lo que Dios nos da, hermanos, dice la Biblia que hemos de estar cerca de Jesús, ¿verdad? Recibiendo su palabra, escuchándolo a Él. Cuando María estaba al lado de Jesús, ¿qué dijo el Señor? Que María había escogido la buena parte. ¿Y cuál era esa buena parte? Estar cerca de Jesús para escucharlo. Entonces, miren, hermanos, ¿sí están aquí? A ver, bueno, mire, el estar aquí es importante. Pedirle al Señor: yo quiero estar cerca de ti, Señor, y saber escucharte. Cuando sabemos escuchar a Jesús, aprendemos, porque Él es el buen pastor. Y eso es lo que hemos de entender. Nosotros tenemos que ser pastoreados. Y al ser pastoreados tenemos que ser alimentados. Y al ser alimentados, hermanos, tenemos que ir a las aguas de reposo donde el Señor nos lleva para tener descanso. Descanso, tener paz. Entonces, mire, al venir usted aquí, usted tiene que entender: Señor, si no he crecido, si ya dejé de ser niño, entonces ahora mi pastor me tiene que dar una comida que haga que en mí tenga un buen estómago, que no solo acostumbrado a la leche, sino que ahora se está acostumbrando a digerir bisteces. Como dijo el Señor: comed mi carne. Mi carne es verdadera comida. Entonces ahí se concentra la etapa de hombre, mujer. Mire qué importante. Pero bueno, hoy llegamos hasta ahí. Demos gracias a Dios. Póngase de pie. Demos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, porque Él ha tenido misericordia en nosotros, porque Él no se ha olvidado de la obra que Él ha hecho. Él está con nosotros, hermanos. ¿Sabe hasta dónde está con nosotros? Dice la Biblia que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Qué lindo, ¿verdad? Y ese fin del mundo, no va a creer usted que cuando el mundo se acabe, entonces Jesús ya nos dejó. No, seguimos con el Señor. Entramos a la eternidad con Dios. Bueno, demos gracias hoy, Padre.